Sí, realmente sí se filtró el diseño del iPhone 16 y esto sucede casi todos los años donde tenemos una supuesta filtración específicamente detallada de cómo se va a ver el nuevo iPhone. Y ahorita te enseño todo lo que nos revela esta nueva filtración, pero quiero recalcar que casi siempre es alrededor de esta época del año y tiene una lógica. La razón por la cual se empiezan a filtrar muchos rumores en esta época es porque, según estimaciones de analistas de Apple, tienen que preparar el iPhone para empezar la producción masiva que supuestamente empieza todos los años alrededor de mayo o junio para tener los iPhones listos y empaquetados para septiembre. Eso quiere decir que en abril empezamos a escuchar murmullos de versiones finales de diseño de empresas de fundas preparándose y supuestas filtraciones de cada ramo de fabricación y diseño del iPhone, que honestamente, si te pones a analizar todas las variables, es impresionante lo poco que se filtra de las cosas de Apple, considerando el tamaño de la empresa y la cantidad de cosas que hacen. No sé cómo le hacen para mantener secretos, pero hay otras empresas como Samsung y Google que se filtra absolutamente todo antes de que salga. Aún así, los pocos rumores que tenemos, hay intensos y nerdos y fans como yo que analizamos absolutamente todo. Entonces, ahí te va. La filtración grande que acaba de suceder es una impresión en 3D del iPhone 16 de los supuestos esquemáticos de fabricación del iPhone. Estas imágenes vienen de la aplicación de Weibo en China, donde al parecer por primera vez vemos el diseño final impreso en plástico, pero impreso del iPhone 16, y está súper útil porque lo ponen al lado de un iPhone 15 para comparar. Porque ya sabemos que los iPhones no cambian tanto año con año y para ver esos detalles necesitamos la comparativa. Entonces aquí están lado a lado. Este supuesto molde del iPhone 16 Pro se ve muy similar al 15, solo cualquier cosa más alargado. En esta otra imagen se ve la diferencia, que sí está quizá 1 milímetro más grande, o sea, más largo, y eso coincide con los rumores de que la pantalla iba a crecer en los modelos Pro, supuestamente de 6.1 pulgadas a 6.3 pulgadas y en el Pro Max de 6.7 pulgadas a 6.9 pulgadas. Pero si solo está aproximadamente 1 milímetro más grande, ¿cómo le van a agregar supuestamente 0.2 pulgadas de pantalla más? Esta semana salió otro rumor de un reporte de CISA Journal, una publicación en Corea, que supuestamente Apple está utilizando una tecnología nueva para la serie del iPhone 16 para reducir los marcos, una tecnología llamada BRS, que es Border Reduction Structure, que en teoría reduciría significativamente los bordes del iPhone 16. Y eso que acaban de reducir los marcos de la pantalla del 14 Pro al 15 Pro, ya está casi hasta la orilla, pero aparentemente Apple quiere más, que estén prácticamente sin borde el iPhone. Este rumor nuevo con el viejo de que las pantallas iban a estar más grandes y ahora con los moldes que se ve un poquito más largo el teléfono, empieza a tener sentido. Se juntan las piezas del rompecabezas y aparentemente sí va a estar ligeramente más grande el iPhone 16 con los marcos ligeramente reducidos. Ahora, regresando a la filtración del modelo 3D, vemos aquí también el supuesto nuevo botón de captura que Apple va a agregar en toda la línea de iPhone 16, no solo en los Pro. Supuestamente el enfoque va a ser para tomar fotos y video y el botón tendrá capacidades de presión y touch, o sea, estamos especulando, pero pudiera ser que deslizas para hacer zoom y lo presionas para tomar una foto, todo con un botón que esté ubicado justamente aquí para tomar fotos y videos en modo horizontal. Aparentemente Apple quiere darle aún más enfoque a la cámara del iPhone. Se me hace bien extraño que agreguen un botón físico dedicado solo para la cámara, pero está interesante. Quizá tiene más funciones que se le pudieran agregar, como el botón de acción, pero ya tenemos este rumor del nuevo botón de captura de múltiples fuentes, entonces parece ser que sí va a suceder. Ahora, en cuanto a los Pro, un rumor de China, otra vez de Weibo, que lo compartió Shrimp Apple Pro por allá en X o Twitter, dice que los colores nuevos del iPhone 16 Pro va a ser un Space Black y un Rose. Un color rosado será como el color diferente este año para el iPhone 16 Pro. Pero lo interesante es que al introducir dos colores nuevos, tienen que dejar de hacer dos colores que hacían antes. Entonces, supuestamente va a dejar de existir el titanio azul y el titanio negro se va a cambiar por el Space Black, que es aún más oscuro.
El titanio natural, como el que tengo aquí, y el blanco, que son mis colores favoritos, supuestamente los van a seguir ofreciendo. Se me hace interesante el rosa en titanio, porque es la primera vez que Apple haría un teléfono en titanio color rosado. Y hace varios años que Apple no ofrece en los modelos Pro el color rosa. A ver qué tal les sale, creo que va a estar interesante. Pero también me emociona un negro oscuro, y si logran que no se marquen tanto las huellas dactilares, mejor. Ahora, para hablar del iPhone 16 normal, también tenemos la filtración del modelo 3D impreso en este como plástico azul, que le da más validez al rumor de que Apple va a cambiar la orientación de las cámaras a ser verticales en vez de diagonales como lo tenemos actualmente. El micrófono estará en la isla elevada del módulo de las cámaras, pero el flash supuestamente estaría directamente en el cuerpo del iPhone 16. Yo creo que esto es para grabar video espacial más que nada, y ahora con el botón supuestamente dedicado para tomar fotografías, yo creo que es simplemente para empujar más la fotografía y empujar más el video espacial, el crear memorias en 3D. Este modelo del iPhone 16 en 3D también nos dice algo interesante que no habíamos visto antes. El botón de poder aparentemente va a estar más alargado que en iPhones anteriores, o sea, ligeramente más largo que en el iPhone 15, pero se nota, definitivamente se ve. Muchos cambios como ligeros pero estéticos en el iPhone 16, pantalla más grande, menos marcos, botones nuevos, botón más alargado, como que sí va a cambiar el exterior más de lo que me esperaba. Después, hubo otra supuesta filtración de una empresa de accesorios que se filtró una funda del iPhone 16 y se ve claramente el espacio para el supuesto nuevo botón de captura para la cámara. Esta filtración viene de la mano de Sonny Dixon, que sí ha acertado cosas en el pasado, pero también siento que puede ser de esas cosas como más clickbait. Quizá una empresa de fundas nada más le hizo un agujero y se filtró supuestamente. No sé, pero el Sonny como que sí es una fuente que ha estado confiable en el pasado, puede que sea real. A mí lo que me preocupa de tener más agujeros en fundas es que ahí se mete tierra y se empieza a ensuciar más. No sé cómo va a funcionar eso. Pero también tenemos información nueva del procesador A18 de un reporte de Jeff Pu, un analista que también tiene muy buena reputación en filtraciones de Apple. Él dice que va a ser un avance grande en capacidades de inteligencia artificial, incluyendo más núcleos en el motor neuronal del procesador para procesar toda esa inteligencia artificial generativa que supuestamente va a venir. Aparte, van a mejorar el GPU con 6 núcleos y 20% más rápido. Tiene sentido que Apple oriente el procesador a ser como mejor en procesar inteligencia artificial, porque todos los rumores de iOS 18 apuntan a que Apple por fin va a introducir funciones y cosas con inteligencia artificial generativa. Vamos a ver si ya se cumple, pero supuestamente este procesador va a estar súper poderoso y Apple va a hacer cosas nuevas con inteligencia artificial, y el iPhone 16 va a tener cosas muy chidas. Muy chidas en software, pero también un par de cositas en el hardware. Se ve mejor de lo que esperaba el iPhone 16 y genuinamente estoy emocionado de verlo. Creo que más que el año pasado, pero como siempre seguramente habrá más filtraciones y análisis pronto, entonces suscríbete y los mantengo actualizados. Y en todo sobre rumores de Apple se pueden enterar primero en mi newsletter Semana en la Manzana. Vayan a semanaenlamanzana.com para suscribirse si es que no lo han hecho todavía. Por allá siempre damos notas exclusivas de Apple que no cubro en otros lugares. Los veo por allá y los veo por aquí pronto. Gracias por acompañarme hasta el final. Que tengan una bonita semana. Peace.